Ok, finísimo. Bueno, primero que nada, bienvenidos a la clase de Laboratorio 3. Bueno, no todo el mundo vio la materia conmigo. Entonces, esta primera clase, la materia anterior, la de Algoritmos 3. Entonces, esta primera clase lo que quiero hacer es como una breve introducción a lo que vamos a hacer durante todo el trimestre, cómo vamos a evaluar, qué temas hay. Otra cosita, cuál es la idea de todo el curso, ¿no? Bueno, Algoritmos 3 obviamente ya saben los que ya la vieron. eh, que es sobre grafos, ¿no? Entonces, grafos, es árboles, es algoritmos, son estructuras también. Y entonces, la idea del laboratorio es que podamos implementar todas esas estructuras bien y que de verdad aprendan lo que ya vieron en la teoría. O sea, normalmente en la teoría uno ve los algoritmos y muchas veces cuesta implementarlos, ya sea porque o el algoritmo no quedó claro en la teoría o porque no sé, porque cualquier dificultad no se entendió bien el algoritmo, el pseudocódigo no está suficientemente claro en cuanto a cómo se implementa. Entonces, obviamente, cuando uno pasa de la teoría a la práctica, cuesta muchas veces saber cómo implementar bien algo, ¿no? Entonces, yo lo que quiero que sea mi tarea durante este trimestre es que ustedes puedan lograr implementar los algoritmos bien. Es decir, existen muchas formas de hacer algoritmos. Por ejemplo, un DFS, como el que vieron en teoría de algoritmos 3, por ejemplo, lo pueden implementar mal o bien. ¿Cómo sería bien que el DFS tomara tiempo lineal? ¿Cómo se implementaría mal? Que el DFS te tomara tiempo cuadrático en el número de nodos, ¿no? Entonces, la idea es que lo sepan implementar bien, que sean eficientes sus soluciones. Y la manera que lo vengo haciendo desde hace unos trimestres es con dos páginas. Una se llama Codeforces y la otra se llama Spog, que es una polaca. Eh, entonces, ¿cuál va a ser la idea del curso? Bueno, como es de teoría de grafos, la idea va a ser, vamos a ver si puedo explicar aquí con... O sea, va a ser teoría de grafos, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es que nosotros empecemos a implementar es una librería. Y esto no... Ah, claro, un momento. Tengo que abrir un programita acá. No me funciona. Ok, entonces la idea es que nosotros vamos a implementar una librería de grafos, ¿sí? Donde alguien me puede decir, por ejemplo, de los otros laboratorios, que es una librería. Primero que nada, cuando están programando, ¿qué hace una librería en general? ¿Qué es una librería para ustedes? Una colección de códigos a importar para que sea más ágil el momento de realizar cualquier programa. Sí, exacto, es como una colección, digamos, de un código que ya está implementado, ¿verdad? Y esa colección puede tener varios usos. Puede ser una librería para leer el input de un usuario, puede ser una librería para no sé, calcular los números primos, o puede ser una librería para cualquier otra cosa, ¿no? Entonces nuestra idea va a ser crear una librería de grafos, ¿sí? Y la idea es que nosotros, que es para nosotros normalmente una librería cuando la importamos en cualquier programa. Nosotros tenemos una función, no sé, tenemos un programa principal acá, ¿verdad? Y aquí tenemos una caja negra, y esta es la librería, ¿verdad? Y aquí nosotros le metemos, llamamos una función con ciertos parámetros x, y, digamos, y esta librería me va a devolver la respuesta de una función f a la que le metemos x y y, ¿verdad? Entonces, esta va a ser la idea en la que voy a basar el curso. Y la idea es que vamos a hacer una librería de grafos, ¿ok? Entonces, ¿cómo va a ser? Normalmente, bueno, casi todas las semanas, creo yo, o todas, les voy a dar problemitas, ¿verdad? Para ir extendiendo esta librería. Como esta es la primera semana, obviamente,
¿qué es lo primero que se implementa si quieres hacer una librería sobre grafos? Bueno, primero que nada, la estructura de datos de grafos, ¿no? Entonces, esta va a ser la primerita tarea que les voy a mandar, es implementar un grafo, ¿verdad? Donde, acuérdense que un grafo puede estar implementado de dos maneras. Puede ser por listas de adyacencias o por matriz de adyacencias, ¿no? Entonces, dependiendo del problema que ustedes tengan que atacar, una u otra implementación les va a ser mejor para el día a día, ¿no? Para la práctica. Entonces, eso depende obviamente del problema que ustedes vayan a atacar. Y entonces, yo lo que les voy a hacer es, yo les voy a ir dando tareitas, vamos a ir viendo cada semana algunos temas. Entonces, por ejemplo, creo que les acabo de compartir en la descripción del grupo justo esta tabla que está acá. Esta tabla que está acá son los temas que vamos a ir viendo toda la semana. Entonces, estos son temas que ya vimos en la teoría y, bueno, más algunos extra, como por ejemplo este de backtracking, que creo que se los debía. No vimos backtracking, ¿verdad? La vez pasada. Creo que no pudimos por el tiempo. No pudimos. Ok, fin. Bueno, esta vez vamos a ver backtracking porque la idea es que, bueno, ya estos son temas que vieron en la teoría. Lo que vamos a hacer en las clases de nosotros es repasar un poquito la teoría. De vez en cuando podemos, bueno, yo creo que siempre nos da tiempo, pues, de atacar por lo menos un problema. Lo intentamos resolver juntos. Y, exacto, y es repasar la teoría para que puedan ir a su casa e implementen en lo que sería la práctica, ¿no? A ver, alguien dijo una preguntita. Me dio chance, exacto. Como ven, hay algunos temas que están con signos de interrogación y es porque hay temas que obviamente son bases y son los más importantes, por ejemplo, implementar un BPS, un DFS, punto de articulación, puentes, Dijkstra o Dijkstra y Bellman-Ford, todos esos algoritmos son importantes, ¿no? Ahora, lo que no implementamos en la teoría porque de broma dio chance y dio tiempo, es el MaxFlow, por ejemplo, el algoritmo de Primit-Kruskal creo que no lo implementamos, backtracking ni lo vimos, el diámetro de un árbol solo lo mencioné, por ejemplo, y sería fino que en esta clase si lo viéramos. Y obviamente tenemos que empezar por lo más básico, que es implementar bien un BFS, un DFS. Y entonces, como ya les dije, la idea va a ser que inicialmente vamos a tener un grafo, digamos, una librería de grafos, y luego le vamos a meter una implementación de un DFS y una de un BFS. Y no sé, puede ser una implementación de detectar si un grafo es bipartito o no, le puede meter una implementación de flujo máximo y así sucesivamente. Entonces la idea es que empecemos desde lo más básico, definiendo lo que es un grafo, definiendo lo más básico de lo que sería un grafo, ¿no? Y luego ir aumentando esa librería. ¿Por qué? Porque en los problemas que yo les voy a ir mandando, ustedes tienen que utilizar un DFS, un BFS como subrutinas normalmente, o la función para detectar si un grafo es bipartito o no. Entonces, la idea es que, no sé si vieron en la organización, pero la idea es que les voy a hacer dos contests, ¿no? O sea, yo les voy a ir dando en todas las semanas, ¿cómo se llama? Problemitas, ¿ok? Y si se preguntan cómo es la evaluación es continua, es decir, todos los problemas que yo les voy dando como tarea cuentan en la nota, ¿ok? Entonces, todas las semanas van a ir recibiendo tareitas y van a tener que ir implementando. No hay o sea, no hay deadline de cuándo tienen que entregar una tarea o no, ¿ok? Pero obviamente yo les voy a ir mandando todas las semanas tareas. Entonces, lo mejor es que intenten salir lo más rápido posible las tareas que yo les voy a ir mandando cada semana, de manera que no se les acumule todo. Ok, ¿qué otra cosa? O sea, les dije, es una Una, evaluación continua. una Ajá. preguntita. Si hago la tarea 1, ¿ya pasó el curso? ¿Cómo que se hace la tarea uno pasar el curso? Aquí No. dice tarea 1, 100 puntos. A ver. Será un problemita. Tarea uno. Bueno, es que en realidad puedes sumar 1000 puntos si quieres, pues. Puedo colocar sin calificar. Sí, puedo colocar sin calificar. Ahí ya quité la calificación. Pero como les dije, voy a mandar todas las semanas tareitas.
Y voy a tener un Excel aparte a partir de la semana que viene con cuántos puntos vale cada tarea, ¿ok? Entonces, claro, la idea sería, ¿no? Que los problemas más fáciles valgan menos. Una Pero como es pregunta. una... ¿Sí? ¿Las tareas van a ser específicamente de Codeforce o sencillamente o van a ser como que la implementación de cada algoritmo? Va a ser una combinación, o sea, voy a mandar problemas tanto de SPOG como de Codeforces. En Codeforces puedo ver el código más rápido, ¿no? Entonces, la idea es que si ustedes ya implementaron algo, porfa, suban los códigos al Classroom para yo poder verlos desde allí más fácil y con más tranquilidad y Por, poder corregirle la implementación también. Aparte que ahí también les puedo hacer un comentario o decir que podrían mejorar. por eso, por Eh, lo menos yo ujú. opino que, o sea, primero verificar o sea, corregir uno la implementación, cualquier detalle, y luego lanzarse con los de Codeforce para que no tengan unos problemas con el tema de los tiempos, o sea, el costo de ejecución, todo eso. Porque los de Codeforce Que es normalmente lo que comentaba al principio. La idea es que, si que lo implementen bien. O sea, por eso. no lo que no va a valer puntos si me suben el código y el código no hace nada. O sea, necesito que implementen y que vayan resolviendo los problemas. Por eso es que quiero que la cosa sea progresiva, porque normalmente van a tener que utilizar subrutinas en los siguientes algoritmos. Entonces, tienen que empezar, digamos, bien con la materia en el sentido de que tienen que implementar las cosas bien desde el comienzo, ¿sí? Para que vaya bien hasta el final. Obviamente hay cosas que son disjuntas, por ejemplo, el Dijkstra no tiene mucho que ver con un DFS. Bueno, sí tiene que ver un poco, pero por ejemplo un Bellman Ford, que resuelve lo mismo que un Dijkstra en algunos casos. No tiene nada que ver con un DFS o un BFS, ¿no? Entonces, algunos algoritmos son disjuntos, digamos, ¿no? La implementación no tiene que ver una con la otra. Pero la idea es que implementen las cosas, las implementen bien, y lo que más me interesa es que obviamente lo implementen bien. Entonces, sí, también voy a corregir el código, pero me interesa muchísimo que logren solucionar los problemas, ¿no? Claro, el fin Mm, es el uso del código para solucionar problemas. El ujú. tema es, o sea, la estructura, como preguntarías, es, eh, por lo menos si todos son code force, uno se concentra a veces más en cómo solucionar eso que en la implementación, por eso pregunto. Dale, gracias. O sea, a ver, yo les voy a dar como pisticas para algunos problemas, para que no estén tan, o sea, también la idea es que resuelvan problemas, pero de vez en cuando les voy a dar pistas, pues. Si veo que en la implementación está muy jalada por los pelos, para que se dediquen más a la implementación, más que a ver cómo resuelven algo, obviamente les voy a dar pistas. Entonces me interesan ambas cosas, que sepan resolver un problema y que obviamente la implementación esté buena. Entonces, sí o sea, va a haber puntos porque hayas resuelto un problema y, bueno, en el caso de que no logren resolver un problema y solo llegaron hasta, digamos, si les dio tiempo, o sea, si la solución tarda demasiado tiempo, entonces obviamente perderían puntos porque no es suficientemente eficiente, ¿no? Entonces, la idea es que sepamos implementar las cosas bien. Entonces, obviamente, por allí hay puntos también. Entonces, como les dije, es una evaluación continua y todas las semanas les voy a ir mandando tareitas. Y ¿cómo vamos a sumar ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el porcentaje? El 50%. Porque es 50% hasta semana 8, ¿no? Era la cosa. Sí. ¿Sí? Ok. Eh, las primeras 6 semanas van a ser 50% de la materia y las últimas 6 semanas son el otro 50% de la materia, ¿ok? Entonces, yo le voy a ir mandando tareitas y Eh, el primer 50% es digamos, el promedio o sea, cada problema que yo les voy a mandar hasta semana 6 digamos, tiene ciertos puntos. Y ese va a ser el 50% de la materia. ¿Ok? Y el otro 50 va a ser las últimas 6 semanas. Entonces, o sea, si les mando 10 problemas y son 50 puntos, cada problema vale 5 puntos. ¿Ok? La única excepción
va a ser estos dos que están aquí, estos dos en verde, que son los contests. Los contests son, bueno, voy a elegir un set de problemas, ¿ok? Y obviamente cuando ya ustedes llegan al contest 1 y al contest 2, ustedes ya deberían tener implementado, por ejemplo, todos estos, todos estos algoritmos en su librería, ¿ok? Entonces, si ustedes tienen implementado todo esto en su librería y yo les doy ciertos problemas que tienen que ver con ello, ustedes lo que tienen es que ver cómo usar su librería para resolver el problema. Es como lo que ustedes, por ejemplo, cuando vimos la teoría, ustedes también implementaron BFS y DFS. Y para BFS y DFS ustedes utilizaron ¿qué librería? Un stacking queue, ¿verdad? Bueno, se lo hicieron Sí. así. Entonces, es lo mismo. Vamos a hacer una librería de grafos, de tal manera que cuando yo les doy un problema, ustedes vean qué algoritmo pueden utilizar para resolver ese problema. ¿Ok? Obviamente no va a ser una aplicación directa, a lo mejor tienen que dar una vueltica a un problema y termina siendo un BFS, un DFS, algo así. Pero es la idea. Entonces vamos a tener dos contests. El último puede que lo pase para semana 11, depende, para que no estén tan full ustedes. Pero todavía esta última parte de la materia todavía está en veremos porque no estoy viendo cómo lo organizo en cuanto a qué doy primero, qué doy después. Entonces, ajá, ya les dije evaluación continua. Segundo, déjenme ver las notas, a ver qué se me olvidó. Wilmer, ahí Jesús pregunta por el chat sobre el lenguaje de programación. Bueno, me imagino que con Importante. Codeforce no hay peo, porque ahí tú puedes implementar en el lenguaje que permite Codeforce. Ahora, lo de la página de Spock, no sé cuál es esa página que dice en la polaca, primera vez que la escucho, la verdad. Es esta que está acá. Es algo súper similar. Entonces, ahorita vamos para allá porque quiero que todos vean, porque hay gente que no sé si todos allá hayan visto Codeforces o Spock, entonces ahorita voy para allá. Déjame terminar aquí algo. Y vamos para allá. Fino. Estaba buscando, eran las notas que yo había escrito. Para que no se me olvide nada. Ok. El lenguaje de programación, utilicen el que quieran, ¿verdad? Pero mi recomendación, porque yo les puedo dar feedback, es que utilicen C++ o Python o Go, pero en Go nunca he hecho maratones en Go, entonces, según lo que he leído, no es tan bueno como que termina teniendo ciertos problemitas de eficiencia a la hora de correr los problemas. Ok, la evaluación es continua. Cada problema cuenta en la nota final. Son dos contests y lo que puse fue que cada contest va a tener 20 puntos, ¿ok? Entonces esto quiere decir que si cada contest tiene 20 puntos, entonces los problemas que yo le mande de semana 1 a semana 5 van a tener valen 30 puntos. Y los que yo les mande de semana 7 a semana 11 van a valer también 30 puntos, ¿ok? El contest, todavía no sé qué tan largo lo voy a mandar. Eso depende obviamente de los problemas que escoja para ese momento. Y dependiendo de eso voy a ver que, o sea, el trimestre pasado los mandé de una semana, pero si en este les estoy diciendo que tenemos una librería, debería ser un poquito menos tiempo, pero todavía lo estoy pensando. Ok. Y en cuanto a los temas extra, como les dije, todavía no es algo fijo. Estoy pensando a ver cuáles son los temas que más valdrían la pena. Por ejemplo, programación dinámica en grafo me gustaría darla, que también es un tema chévere. Y sé de varios problemas que están finos para hacerlo. Ok. Esta es la primera tarea, ya la pueden encontrar en el Classroom, que es el link que está en el WhatsApp. Y la idea es que implementen ambas, ¿no? Y manden el código por el Classroom. Manden ambas soluciones. Entonces, como les dije, utilicen el lenguaje que quieran. Mi recomendación es porque yo les puedo dar feedback. Bueno, Java también podría ser, pero C++, ¿qué más? Python, el segundo, diría yo. En Java también les puedo dar feedback, pero tengo tiempo en el programa en Java. Y en general en el lenguaje que ustedes quieran, pero obviamente dependiendo del lenguaje puedo o no darles cierto feedback.
Importante es que ustedes se sientan cómodos con el lenguaje en el sentido de que sepan cómo trabaja el lenguaje un poco por debajo. Muchas cosas que hemos hablado anteriormente. A veces tienes que hacer ¿cómo se llama eso? Alocar un arreglo súper gigante y entonces hay veces que tienes que extender un arreglo y entonces, por ejemplo, en C++ el arreglo se duplica en tamaño o se divide por 2 en tamaño. Entonces, esas son cositas de lenguaje que ustedes tienen que ir sabiendo y a veces se aprenden nada más con la práctica, ¿no? En el sentido de que a veces implementas algo y en la práctica tú te das cuenta de que dura más de lo que debería. Y pueden ser por cositas así como que tienes que extender muchas veces un arreglo o cosas así. Y, por ejemplo, saber que si a ti te dan inicialmente, te dicen, tienes un arreglo de 100.000 entradas, tiene sentido que hagas un arreglo de 100.000 entradas estático inicialmente y no que vayas a hacer un arreglo de 0 entradas y luego vas pushando uno cada vez. Eso te va a dar como que mucho tiempo, o sea, eso te va a quitar mucho tiempo a la hora de solucionar el problema. Sí, puedes utilizar Kotlin. O sea, le he visto un poco de código, no sé mucho de implementación allí, pero podría ayudar. Ok, entonces vámonos primero con la primera página que les quería mostrar, que es Spock. Por cierto, hay gente que me imagino que se va a aburrir en esta primera clase. Si ya conocen Spock y Codeforce, capaz no tienen mucho sentido y podrían ir y chilear y empezar a implementar sus grafos, si quieren. Pero bueno, quería dar esta clase como para ejemplo, para introducción. Solo con escucharte es Este es suficiente. Gracias. Muchas gracias. Este es el primer problema que sale en Spock. Y se llama test. Y no hay que hacer demasiado en este programa. En este programa solo tienes que agarrar el input. Y al final, si llega el número 40, o sea, el input le haces eco. Por ejemplo, si te dan 1, respondes 1. Si te dan 2, responde 2. Y si te dan 88, responde 88. Y cuando te dan 42, el programa se termina. No se dé la pantalla. ¿Okay? Perfecto. Okay. Ahora, entonces, si a ti te dan de input 1, respondes 1. Si te dan de input 2, responde 2. Si te dan input 88, responde 88. Y cuando te den 42, ya ahí terminas el programa, ¿ok? Ok, entonces ese es todo el problema. No tiene nada en especial. Lo que quiero es que vean cómo funciona un poco la página y ya. Un segundo, déjame compartir toda la pantalla para que puedan ver, por ejemplo, el terminal. Ok, entonces, como les dije, ahí no hay que hacer nada. Aquí lo que hay que hacer es, tiene un n que te van a dar. Si no están familiarizados con C++, solo me avisan y ya. Entonces, ¿qué tienes que hacer acá? Mientras scanf, así. Bueno, lo podría hacer el título. No, pero es que no conocen los macros. Ajá. Entonces, aquí, por ejemplo, si el número que leímos es 42, hacemos break, ya no dejamos de leer. Y si no, bueno, continuamos, ¿no? Y ese está el programita. Vamos a ver si el programa funciona. Lo que hay que agarrar el input, ¿no? Ajá. Ver si él hace. Y ahí está. Hizo. No hizo nada. Claro, obviamente, ni siquiera imprime nada. Qué carajo. Si hay 142, entonces lo que hacemos es imprimir el numerito que nos dieron, ¿no? No lee hasta 42. De esto, imprime el 1, el 2 y el 88. ¿No? Entonces ahora, que está nuestra solución, creo que si leí bien el problema, eso es todo. Le dan o sea, se tiene que crear su cuenta. Importante, se me olvidó mencionar esto.
Este es Spog y el otro es Codeforce, la otra página que les voy a mostrar. En ambas se tienen que registrar y una vez se registren, van y llenan el formulario porque van a necesitar... Ah, bueno, y el aula virtual también, el Classroom. Una vez se registren en los tres, van y llenan el formulario que está en la descripción del grupo de WhatsApp, que ahí van a poner su usuario, sus expectativas de la materia, bla, bla, bla. Ok. Entonces ya estamos en Spog, le damos a enviar solución y aquí pues o meter el código acá o simplemente haces un attach de tu solución, ¿verdad? Importante es que lo que me estaban preguntando, ¿qué lenguaje puedo utilizar? Bueno, intenté que obviamente el lenguaje tiene que tener un compilador tanto en Spog como en Codeforce. Esa es la única, digamos, el único requisito, digamos. Ujú. Imagino que con este debería funcionar. A ver. Ujú. Entonces, aquí cuando ya manden el problema, ustedes van a, o sea, tienen una interfaz un poquito distinta de Codeforce en el sentido de que esperas que corra el programa y luego aquí te dice aceptado o wrong answer, es decir, que hay algo mal en el programa, o time limit exceeded, que es que, bueno, tardó demasiado. Ahí es cuando ustedes se tienen que dar cuenta de que su solución está tardando muchísimo y tienen que mejorar algo en la implementación para que sea más rápido. Y está también el runtime error, ¿verdad? Que es cuando, por ejemplo, te vas, o sea, agarras y intentas acceder a un índice de un arreglo que es un índice muy grande y el arreglo es más chiquito de lo que debería, ¿no? Ok. Fin. ¿Por qué me interesa que me manden las soluciones? Fíjense que una cosa que yo puedo hacer es irme a los problemitas, ¿verdad? Y ver... ¿Dónde es que era otra cosa? Status. No, status es los últimos que mandaron. No, acá no. Un segundo. Ah, aquí en status. Está aquí chiquito. Y aquí veo quiénes fueron todos los que lo solucionaron. Entonces así yo me voy a poder dar cuenta quién lo solucionó y quién. Ok. Algo más sobre Spog. Creo que no. Bueno, este es uno de los problemas de la tarea, simplemente para que pues, se metan en la página y la intenten, ¿verdad? Otra cosa que ustedes pueden hacer acá es, se meten en problemas y pueden meterse con cualquier problema de estos, ¿no? Una cosa que yo les recomiendo, si están nuevos con esto, es, creo que esto lo puedes sortear por cantidad de usuarios que hicieron el problema. Entonces, obviamente, si el problema tiene muchos usuarios, es que el problema es más fácil, ¿no? Se puede. Ah, y lo puedes ordenar también al revés, es decir, que este no lo ha resuelto nadie. Entonces, debería ser un problema más difícil. Lo otro que también puedes hacer es, en estos tags que están acá, si a ustedes les interesa algún tipo de problema, ya sea de grafos o no, se meten aquí, se meten, por ejemplo, en backtracking, TFS, pueden cliquear cualquiera de estos, y estos deberían, no siempre el tag está bueno, pero deberían ser problemas referentes al tag que ustedes están cliqueando. Y hay 427 otros tags, o sea, ustedes pueden buscar aquí cualquier cosita y seguro les va a aparecer. Por ejemplo, números primos, ¿no? O factorización rápida de primos, cosas así. Ok, por eso Post también es chévere. Fue una de las primeras páginas de promoción competitiva que apareció y se las recomiendo. Ok, siguiente paginita y también problema con el que ya vamos a ver un poquito más lo que se quiere con la materia, ¿no? Este es un problemita que lo que te piden es que te van a dar un árbol, ¿no? Y, a ver. Problema bastante sencillito, pero igual hay que implementarlo, ¿no? Te van a dar una raíz de un árbol, ¿no? Aquí, la raíz la llamamos 1 y te van a dar un árbol, ¿no? Entonces te dan que estos dos nodos están conectados, por ejemplo, y el nodo 5 acá, y el nodo 7 acá, el nodo 9 acá, no sé, cada nodo tiene un identificador, ¿no?
Y ok. Y te van a dar, por ejemplo, n nodos, ¿no? Y, por ejemplo, imaginemos que este es el nodo número n. Este problema es sencillo. Lo único que hay que hacer es retornar este camino que está acá. O sea, el camino desde la raíz hasta el nodo n, ¿ok? No tiene más complicación que eso. Entonces acá ya, por ejemplo, tenemos que empezar a pensar, si tengo un grafo, ¿qué implementación de grafo utilizaría aquí? ¿Una matriz de adyacencias o una lista de adyacencias? Una lista. ¿Por qué? Porque no todos los nodos se conectan con todos los demás nodos, digo yo. Exacto. O sea, por ejemplo, Eh, tendríamos arcos que no son necesarios. Por ejemplo, el de 2 a, creo que eso es un 5. De 2 a 5, de 7 a 9. Ujú. Sí, esto que está acá sí es un 5. Ok. Exacto, entonces en este tipo de grafos que no es denso, ¿no? No tiene sentido utilizar una matriz de adyacencias porque yo tendría n cuadrado entradas, ¿no? O de n cuadrado entradas. Mientras que si utilizo una lista de adyacencias, yo tendría o de n arcos, ¿no? Entonces en este caso tiene sentido implementar todo como una lista de adyacencias, ¿verdad? Ok. Fino. Entonces, ¿qué es lo que se quiere con la materia? Que vayamos y empecemos a implementar una librería de grafos, ¿verdad? Entonces, para eso, primero, escogen su lenguaje de preferencia y, obviamente, la manera sencilla de implementar esto, ¿cómo sería? Preferencia. Primero que nada, hay que leer el input, ¿no? Para los que están utilizando C++, les recomiendo utilizar scanf y printf, o bueno, si van a utilizar cin y cout, intenten que no haya sincronización con scanf y printf. O sea, hay una funcioncita en C++ que quita esa sincronización, entonces te hace que cin y cout sean bien rápidos. Ok, y lo segundo que tenemos que hacer es, nos vamos por todos los nodos, ¿verdad? Perdón, leemos en entrada. Vamos a ver cómo sería una implementación sin utilizar una librería, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo podría declarar un vectorcito, ¿verdad? Eh, y esto es un vectorcito. Bueno, no. Una forma de hacerlo sería crear un arreglo de padres, ¿no? Vamos a decir que el máximo n era, ¿cuánto era esto? 2 por 10 a la 5. Exacto. Esto es 2 por 10 a la 5 más 10, ¿ok? Para los que están utilizando más. Esto es simplemente notación científica y se puede utilizar. Entonces creamos un arreglito de padres. Un segundo que alguien se metió en la conversación. Okay. Un arreglito de padres y vamos a escanear n-1 entradas, ¿verdad? Porque el problema te dice, por ejemplo, que te van a dar n-1 números, ¿verdad? Donde el número, exacto, te van a dar n-1, que son desde el P2 al Pn, exacto. Y el PI es igual al índice, ok, un segundo, déjame leer el problema, pues no me acuerdo. Entonces el número PI significa que el router I está conectado a PI mediante un arco, ¿ok? Entonces, la primera entrada, obviamente, vamos a hacer indexar eso, ¿ok? Esto. Es decir, que el nodo
1 es en realidad el nodo con índice 0. ¿Ok? Pero aquí lo que tenemos es, no tenemos ni siquiera un grafo, aquí tenemos un arreglito de quién es el papá de qué nodo, ¿no? Entonces aquí leemos, por ejemplo, un valor temporal. ¿No? Y aquí sabemos que el papá del nodo i más 1, ¿verdad? Es igual a el valor temporal que te digo. Pero como estamos solo indexando, el valor que te acaban de dar, le tienes que restar 1, ¿no? Es decir, que por ejemplo, vamos solo indexando, es decir, la raíz de todo el árbol es el nodo 0, ¿sí? El papá del nodo 2, que en nuestro caso sería el nodo 1, va a ser el 1, es decir, el 0. A todos estos valores hay que quitarle 1 en valor y ya. Eso significa solo indexar esto. Entonces, escaneamos el valor temporal que te dan y el papá del nodo i más 1 le asignas TMP menos 1. ¿Sí? Y por último, luego que escaneamos todo eso y asignamos el papá de quien sea a cada nodo, el papá del nodo 0 le podemos asignar un valor, por ejemplo, que es el mismo, ¿no? Ahora, lo que hay que dar como solución, ¿verdad? Es un camino desde la raíz hasta el nodo n, ¿sí? Que en nuestro caso sería el nodo n menos 1, porque estamos solo indexando. ¿Se entiende hasta acá? Los tengo perdidos. ¿Estamos bien? ¿Se entiende el problema? Sí, ¿Está se todo fino? entiende. Ok. Ok. Vamos a entonces a tener que va a ser dos cositas soluciones acá. Vamos a tener un vectorcito aquí, ¿verdad? De enteros. Lo llamamos solución. ¿Cómo sería una solución? Bien, me dice una propuesta de cómo solucionamos esto rapidito. Ya tenemos la estructura, ya tenemos quién es el papá de cada nodo. ¿Qué podemos hacer? Hacer un while mientras el nodo en donde estoy sea distinto al de la meta, al de n-1, e ir printeando. Exacto. Pero yo lo que acabo de leer son los papás. No lo leí al revés. Ok. Porque tú lo que estás diciendo es, empiezo desde la raíz, me lanzo, digamos, un DFS, llego hasta el nodo n-1 y devuelvo el camino que encontré, ¿verdad? Bueno, a ver, si se conozco los papás, entonces lo hago al revés. Conozco Ujú, o sea, comienzo desde el nodo que se supone que quiero encontrar ujú. y voy printeando sus padres hasta llegar hasta 0. Exacto. Pero no lo puedes ir printeando porque el camino tiene que Almacenando. empezar desde el 1, ¿no? Tienes que ir almacenándolo, exacto. Entonces, Exacto. una cosa que tú Ok. puedes hacer es que mientras Podríamos mientras el hacerlo último en nodo que... ¿Mm? los nodos en un array y después imprimirlos atrás para adelante. Entonces a la solución le lanzas el n-1, ¿verdad? Bueno, esto lo puedo en realidad lanzar en el ciclo. Mientras el papá de este señor que está acá, ¿verdad? Es distinto de last. Lo que hago es pushear last. Y last va a ser igual al papá de last. Es decir, siempre me voy a hacer papá. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Alguien me dice por qué te puse esta condición en el while? Porque el único padre que su padre es el mismo es el 0. Exacto. Eso significa que el 0 no lo voy a pushear, ¿verdad? Eso significa que aquí yo todavía lo tengo que pushear, ¿verdad? Ahora tengo casi todo el camino y pueden imprimir adelante para atrás, atrás para adelante. Yo siempre hago porque soy un poquito flojo que sí. Le hago reverse al arreglo, ¿verdad? Y luego me voy a longitud del arreglo e imprimo.
Un print con +1 porque esto será indexado. Exacto. Entonces, veamos si la cosa funciona, ¿verdad? 1, 2, 5, 8. Funcionó. Veamos el segundo input. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, exacto, claro. Y este, ¿verdad? 1, 3 y 7. Buenísimo. Ok. ¿Qué podemos mejorar? O sea, ya esta implementación ya se le pueden hacer algunas mejoras. ¿Qué podemos mejorar acá? Es una cosa que mencioné de verdad hace como 15 minutos que estamos haciendo mal acá. Lo del pushback, recrear memoria adicional. Exacto. Esto que está acá está mal, ¿verdad? Bueno, podría estar mal. En este caso, creo que si mandamos la solución, creo que debería haber aceptado. Capaz no, pero yo me imagino que sí pues un problema de CodeForce, entonces. Bueno, nunca dije nada, pero esto es CodeForce. Está la otra página que les estoy dando para que se registren. Agarran un problema, colocan aquí su archivo de solución, ¿verdad? Escogen aquí su compilador y lo mandan. Y aquí es donde todo el mundo llora y ven si la cosa dio aceptado o no. Entonces, este dio aceptado. Sin embargo, como les comentaba, ¿no? Aquí todavía podemos mejorar algo. Y una de las cosas es el push. Entonces, una forma de, si tú no quieres crear un arreglo eh, cada vez y ir pushando, 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 entonces tú lo que haces es creas un arreglo estático, por ejemplo. El tamaño máximo, ¿no? Que tú sabes que el tamaño máximo es 2 por 10 a la 5 porque te lo da el problema. Y acá, entonces no hay pushback, sino que debes tener un contador, ¿verdad? Y aquí no haces pushback acá, ¿verdad? Sino que haces solución de CNT es igual a last y a CNT le aumentas 1, por ejemplo. Entonces CNT lo que te da es cuántos elementos hay en la solución hasta el momento, ¿no? O bueno, también podrías hacerlo de esta manera. Así te queda toda una línea. Pero a veces es un poco horrible hacerlo así, pero se entiende a veces. Y este reverse, si lo pueden hacer con un arreglito de C, lo que tienes que hacer un reverse de solución, una solución más CNT, perdón. Claro, aquí tienes que aumentarle 1 a CNT. CNT lo veamos así porque es un contador y ya, pues no tiene más lógica que eso. Y luego esto no es sol.size, ¿no? Sino que nuestro arreglo es estático, pero el tamaño real del arreglo está en el CNT. Entonces ahora hacemos acá. Entonces ya por allí ya tenemos una mejoría en la solución. Y fíjense que sí afecta, aunque fue una mínima. De hecho, esto es un problema fácil, entonces normalmente los tests no son tan fuertes. Y fíjense que corrió mucho más, o sea, corrió un poquito más rápido, pues, en este caso, pero sí se ve. Y por ejemplo, claro, ay, qué raro que utilicé más memoria. Eso porque la regla de su mamá creció mucho. Ok. Ok. Preguntas hasta acá. Este también es parte de la tarea, que la solución se las doy. O sea, estas dos primeras soluciones se las doy, obviamente las siguientes no. Es para que vean cómo se trabaja en Codeforce y cómo se trabaja en Spog. Importante para esta semana es regístrense en todo eso. Manden el formulario de una vez para yo poder agregarlos a todos en un grupo en Codeforce y poder hacer contest y poder ver las soluciones que ustedes van haciendo. ¿Alguien tenía una pregunta? ¿Alguien no tiene una pregunta? Pensé que sí. A ver. No.
Ok, bien. ¿Pudieras Ok, ya rápido, ajá. volver a explicar, o sea, explicar lo del arreglo estático? Que yo llegué unos minutos tarde y no estuve ahí. Sí, o sea, antes teníamos un vector acá, ¿no? Hacemos más, pero y siempre le hacíamos push aquí. Porque teníamos que si eh, sobre el punto push back, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si tú haces el push, 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 el arreglo va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo, y eso está en memoria. Eso no es memoria estática, eso es memoria dinámica. Y si el arreglo crece mucho, ¿verdad? O sea, hacemos más lo que hace es agarrar el arreglo, lo copia completo y hace que crezca de tamaño, ¿no? O sea, lo copian en algún otro lugar de memoria donde si haya espacio para un arreglo del doble del tamaño que él era. Entonces, hacer muchos push, al final lo que hace es que el arreglo se va duplicando de tamaño, duplicando de tamaño, duplicando de tamaño. Y eso te crea un overhead, pues, porque el arreglo no está creado desde el comienzo como el tamaño final que tuvo, ¿no? Al correr el programa. Entonces fue una Eso es mini lo que memoria que hicimos. hemos, Ujú. eso es lo que hemos visto en Algoritmos 2 con el tema de costo amortizado, de que teníamos un Sí, arreglo de un tamaño, entonces se llenaba y teníamos que crear uno del ujú, doble del tamaño. sí, Mira vos. exacto. Eso tiene que ver un poco con eso. Bueno, ese tu análisis es lo que sería un costo amortizado, ¿verdad? Pero, claro, al final es un costo amortizado lo que tienes ahí con el vector. Y justamente aparece en este problema. Pero es que no, o sea, crear un arreglo dinámico, creo que esa es la mejor manera que hay que hacer para hacerlo. Ok, ¿cuál es el problema que tenemos por acá hasta el momento? El problema es que esto todavía no es una librería de grafos, ¿verdad? Entonces, lo que quería con este ejercicio de acá es primero mostrarles cómo sería una solución horrible pero rápida y lo que deberíamos empezar a hacer, ¿no? Entonces, por cierto, en Codeforces y en Spog, ustedes tienen que mandar, o sea, les estoy diciendo que hagan una librería, pero van a tener que mandar todo en un solo archivo. Normalmente una librería se implementa y se implementa en archivos aparte. Pero en la solución que ustedes manden, tienen que obviamente copiarlo todo en un archivito. Entonces, es lo que yo esperaría, que ustedes creen una clase de grafo, ¿verdad? Que se llama, puede ser un struct, pero bueno, vamos a ver la clase. Aquí colocamos las cosas públicas. Entonces, ¿qué podría tener un grafo? Vamos a ir reuniendo ideas de cómo sería una buena implementación de grafos y cómo sería bueno para el futuro de la librería, digamos. Tenemos que hacer que nuestro código sea un poco genérico, de tal manera que yo lo pueda utilizar, sea flexible en cuanto al problema que yo vaya a implementar, ¿verdad? Primero que nada, no solo tengo un solo tipo de grafo, yo puedo tener dos tipos de grafos, ¿no? Puedo tener un grafo de lista de adyacencia y un grafo de matriz de adyacencia, ¿no? Sí. Entonces vamos a implementar un grafo de lista de adyacencia, ¿no? ¿Y qué tiene normalmente un grafo? Tienes que tener el número de nodos y el número de arcos, ¿no? El número no, sí, pero el número de arco en lista de adyacencia es necesario. Tipo, No es necesario, o sea, lo podemos discutir, pero no es necesario. ok. Ok, y entonces para esto necesita un grafo de listas de adyacencia, ¿verdad? Un constructor. Mucho tiempo sin escribir una clase en C++, así que capaz me estoy echando un pelón por aquí. Ujú. Y esto le vas a pasar un tamaño, ¿verdad? Y con esto vas a inicializar los nodos. Y esto que me está chillando, ¿por qué? Ah, claro. Un segundo. Constructor más. Se me olvidó cómo escribir constructor se llama en serio.
Qué raro. Se ve bien. Bueno, el void no debería ir, empezando por ahí. ¿Alguien tiene una idea de qué está mal acá? Esos dos puntos de ahí yo no los entiendo. Eso se llama una lista inicializadora. Esto lo que te hace es asigna directamente a nodos el SZ. Porque si haces, por ejemplo, this.nodes igual SZ, esto tiene una copia extra. Entonces, editamos eso. ¿Qué estamos acá? La clase tiene que empezar por... Empezamos bien algoritmos 3, muchachos. Brutal. Ese es tu Si la ídolo. creas como una estructura, con struct. ¿Cómo? Y si la creas con una estructura, con struct, como en C, Sí, también se puede, pero en teoría es igual. exacto. Pero capaz con struct no te da el problema. Porque todo es público, ¿verdad? Puede ser. No se necesita. No, me estoy dando un problema. A ver, vamos a ver si el compilador nos ayuda. ¿No será eso lo de que el nodo está arriba del público? O eso no tiene. Está abajo de los nodos. O sea, si pones public arriba y nodos abajo. Terrible. Ay, Dios mío, ¿qué está pasando aquí, no? No, pero sí, es el identificador, ¿no? Creo que era el nombre. ¿Tenías lista? Sí, era el nombre, perfecto. Ok. Hola. Y aquí vamos a tener un vector de... ¿Qué tenemos que tener acá? Un vector de enteros, ¿verdad? Ujú. Y esto lo llamamos arcos, ¿no? Y ¿qué otra cosa hay que tener acá? ¿Qué tenemos que hacer aquí dentro? ¿Ente? A ese vector de vectores, hacerle básicamente el tamaño SZ. Exacto, hay que inicializarlo en... O sea, es tan grande como un arreglo de tamaño Ajá. SZ, ¿no? Exacto. Entonces, arcos... Hacer un vector de enteros, tamaño SZ, ¿no? Creo que también se puede, ¿no? Un cuchillo. Fin. Chévere. Entonces ya ahí lo inicializamos. Ok, ¿qué tiene normalmente qué necesito yo para empezar a usar un grafo? La raíz. No, bueno, ahí estás ya pensando en árboles, estamos hablando de grafo en general. Normalmente lo que hace en un grafo Ok. es agregas un arco o agregas un arco, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, vamos a empezar el primero. Y entonces aquí te lanzas un arco desde X a Y, ¿no? Por ejemplo, donde X y Y son los identificadores de los nodos.
Pienso que una cosa que ustedes pueden utilizar cuando estén implementando son asserciones. ¿Sí? Una asserción es simplemente el código va a explotar y te va a decir en qué falló. Y es que, ¿qué debería pasar acá? Que X sea menor que CZ, ¿no? Y que Y también sea menor que CZ, ¿no? ¿Sí? De lo contrario, estás agregando un arco a nodos que no existe. Y lo otro es que X tiene que ser mayor o igual a 0, ¿no? Sí. Y Y también es mayor o igual a 0. Creo que no tengo que ¿Cómo agregar. es que era? Ya, ¿cómo es que era que trabajan las aserciones? Si daba true, es que explota, ¿no? ¿O es al revés? No, si da true, al revés. Si esta sección es falsa, él explota. Ok. Entonces, vamos a agregar un arco desde X a Y. ¿Esto cómo se hace? En nuestra implementación de grafo. Ahora, y arribita tienes otra X ¿Dónde? en la librería. Ah, bueno, ok. ¿Será que sí o sea? Yo dejé de usar ser en C++ porque... Ah, mira, si te funciona. Retíralo, de hecho. Lo que ahora me está llegando aquí de nuevo. ¿Cómo es esto? Ah, claro. No, muchachos, no me están ayudando, ¿vale? Ok. Y entonces vamos a agregar un arco entre ellos y esto sería arcos de x.pushArc. Ya, ¿verdad? Y ahí agregamos un arco entre ellos. Esto sería, por ejemplo, una implementación de nodos con lista de adyacencia. Ok. Y en este caso en la clase sí es mejor tener o usar pushbacks en vez de un arreglo estático. Es que eso depende. O sea, por ejemplo, si en una clase quieres algo así estático, por ejemplo, puedes definir cosas estáticas en una clase, pero entonces puede ser que todas las instancias de la clase utilicen ese arreglo estático. Es decir, solo puedes tener una sola instancia en un momento. Entonces, tienen que estar pendientes allí. En este caso, dijimos que, bueno, vamos a implementar un grafo por esta adyacencia porque en este caso a lo mejor es beneficioso. Estamos inventándonos un caso, ¿no? Ok. Lo otro que yo puedo hacer es, por ejemplo, agregar un nodo, ¿verdad? Fíjense que si yo agrego un nodo, esta es una operación que tengo que hacer. Push. A nodo le sumo uno, ¿verdad? Y a arcos le hago un pushback de qué cosa. De ese nodo. El nuevo nodo No, que le de un está. vector de entero, porque arco es un arreglo. Arco es un arreglo, ¿no? Y el vector Claro. estaría inicialmente vacío. Ujú, exactamente. Entonces, si agregamos un nodito. Ok. Si esto fuera un árbol, que es lo que tenemos en este caso, ¿qué tendríamos que cambiar? Habría que hacer un assert en cuando vas a agregar un nodo o cuando vas a agregar un arco, que no se pueden, o sea, no pueden formar un ciclo. Claro, claro, pero ya yéndonos un poquito más hacia el problema, ¿qué nos hace falta aquí para poder resolver el problema con esta clasecita, digamos? En realidad, nada, ¿no? O sea, ya con esto ya podemos agregar arcos y en teoría ya tenemos la misma implementación que tendríamos acá, ¿no?
Pero la pregunta era qué hacemos para que sea un árbol, ¿no? Claro, que son para que sea un árbol. En realidad lo que tiene, la estructura se la das tú. O sea, tú tienes esta estructura genérica, que es un grafo, entonces ya podemos utilizarla para implementar un árbol, ¿no? Porque ya que un grafo es una... Si nuestra implementación está bien, ¿verdad? Deberíamos poder representar un árbol con nuestro código, ¿no? Por ejemplo, aquí ya podemos ir cambiando todo esto. Entonces, por ejemplo, aquí yo podría crear un grafito de listas de adyacencias, que le llamamos G, y le vamos a pasar, porque tenemos este constructor, n, ¿no? Que es el número de nodos. Y aquí tenemos un grafo de n nodos, ¿verdad? Y cuando escaneamos aquí, lo que podemos hacer es que en lugar de tener este arreglo P, ¿verdad? Colocamos aquí. Como ya tenemos nuestra clasecita genérica, lo que hacemos es que creamos un arco desde i más 1 a tmp menos 1, ¿verdad? Que fue lo que hicimos acá. Entonces, grafo, adyacencias, punto, agregar arco, ¿verdad? De que no, del i más 1 a tmp menos 1, ¿verdad? Que fue lo que habíamos hecho acá con el arreglo HP. Y este paso lo podemos obviar acá, ¿verdad? Ujú. Wilmer, ahí tú dijiste grafo lista de adyacencia punto agregar arco. ¿No debería ser G punto agregar arco? ¿O es Ciertamente. indiferente? Sí, sorry. Ah, ok. Ujú, gracias. Bueno, entonces ya que agregamos esto, y aquí podemos ir cambiando la implementación un poquito. Claro, aquí ya nos tenemos que ir olvidando de esta solución que teníamos acá, ¿no? Aquí tendríamos que volver a tener nuestro reglito. Ah, no, bueno. Si nos podemos olvidar de eso. Ujú. El last es igual a... Y aquí el last, ¿qué tenemos que hacer acá? Queremos asignarle el nodo correcto. Primero que nada, fíjense que tenemos aquí un problemita porque esto es una clase y estos dos son cosas privadas de la clase, ¿no? Entonces no podemos acceder directamente, bueno, a menos que coloquemos este public aquí. Pero vamos a hacerlo un poquito bonito. ¿Ok? Y vamos a colocar aquí un get, ¿verdad? Int get adyacente. No. Sí, get adyacente. Ujú. Vamos a retornar un... no, es que no es buena práctica, coño. Y obtenemos el número de adyacentes de un cierto nodo, ¿ok? Y vamos a retornar, por ejemplo, arco subnode punto. Y lo otro es colocar una aserción, ¿verdad? Aserciones no son necesarias en el código. Las aserciones son para que ustedes sepan en qué pueden que la estén cargando. ¿Ok? Aquí yo obtengo el número de adyacentes del nodo. Nodo. Horrible nombre para...
Tengo que el adelante. Ok. Y ahí tengo el nombre adyacente y aquí yo también puedo obtener, por ejemplo, el adyacente, el nodo, obtengo el nodo, el adyacente número X, ¿no? Entonces, si yo quiero obtener el X décimo adyacente al nodo, yo lo que tengo que retornar, ¿verdad? El nodo, el número X. Obviamente, la solución aquí, ¿cuál sería? Hay varios, pues. Que no tiene que ser menor al número de nodos, no tiene que ser mayor o igual a 0. Y X mayor o igual a 0 y X menor que arcos subnodo punto size, ¿no? O sea, que la cantidad de nodos adyacentes al nodo llamado nodo. Ok. Fíjense que aquí, entonces, para yo poder irme al papá, fíjense que aquí los arcos los agregamos al revés, ¿no? Lo agregamos no de la raíz hacia abajo, sino de abajo hacia la raíz, ¿no? En esa dirección. Entonces acá lo que tenemos que hacer es que a la solución le voy a colocar last y me voy hacia el papá de last. ¿Pero quién es el papá de last? El único nodo adyacente a last, ¿verdad? ¿Sí? Entonces en AG le hago get adyacente de last al único nodo que es adyacente a él. Y aquí esto es mientras last distinto de 0, ¿no? ¿Me siguen? Sí. Ok, y lo último que hay que hacer, entonces, bueno, aquí get adyacente, bla, bla, bla. Okay. A ver, ¿funciona? A ver, esto debería funcionar. Ok, fino. Entonces ya funciona. Y fíjense que ahora tenemos nuestra primera clase de grafos, que es lo que yo quiero que ustedes hagan esta primera semana. Es hagan una clase de grafos con las funciones que ustedes crean que van a necesitar. Agregar arcos, agregar nodos, eh, obtener adyacentes. Y traten de pensar siempre en que no es solucionar el problema que les estoy dando en una semana, sino intenten pensar en que, ok, en un futuro capaz voy a necesitar esta función. Por ejemplo, un DFS lo necesitan para flujo máximo, por ejemplo. Entonces tienes que pensar, si yo implemento un DFS en este grafo que yo les acabo de hacer acá, ¿qué cosas son útiles que yo le provea al usuario de la librería? Por ejemplo, dame el camino desde donde te lancé el DFS hasta cierto arco, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un arreglo de padres de quién descubrió a qué nodo tiene sentido. En este caso, hubiese sido también útil. Por ejemplo, si yo me implemento acá un DFS ahorita y a cada nodo le digo cuál es si yo lanzo un DFS, cuál es el arco cuál es el nodo que lo descubrió él. Entonces, solucionar este problema sería súper rápido porque sería lanzarme el DFS y recuperar el camino. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes implementen un DFS, recuperar el camino hasta cada nodo es una función útil, por ejemplo, ¿no? Les va a facilitar la vida en un futuro. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes vayan pensando un poco cuando vayan a implementar la librería. Ok, ¿alguna pregunta acá? Lo de la librería, no me acuerdo, o sea, teníamos que pasártela. No, yo lo que quiero es que ustedes vayan construyendo una librería, ¿verdad? De tal manera que cada vez que yo les doy un problema, ustedes la van ampliando, ampliando, ampliando. Entonces, si ustedes Pero tienen no una hay que pasar, librería, o sea, no hay que compartir. Es para nosotros. es para ustedes, exacto. Y Ok. cuando ustedes hagan las soluciones, que yo siempre les estoy pidiendo que en el Classroom me las suban, yo veo que han implementado ustedes hasta ahora, ¿ok? Entonces, la idea es que nosotros empezamos con problemas sencillitos y yo les voy a, digamos, subiendo la dificultad de los problemas, de tal manera que ustedes se enfocan en ver cómo se soluciona el problema con lo que ustedes tienen en su librería, ¿ok? Entonces, es útil que ustedes piensen en hacer las cosas bien en la librería, que las funciones sirvan y que
sean útiles, como lo que les acabo de decir del DFS o del BFS, que si yo me lanzo un BFS, recuperar el camino desde cualquier nodo sea fácil, ¿no? Entonces, cosas así. Y Ok. supongamos que esta es mi librería, entonces yo voy a resolver un problema. Entonces lo que tendría que hacer es copiar y pegar esta clase en el problema. En el caso que Sí, quisiera usar esto, por sí, ejemplo. no, claro, normalmente uno implementa, lo que comentaba antes, uno implementa la librería en archivos aparte, las compilas y ellas están compiladas en algún lugar, pero CodeForces y Spock no te dejan que agregues más de un archivo. Entonces, ustedes necesitan copiar, o sea, copiar lo que necesitan de la librería en su solución, ¿ok? O sea que igual al final sí verías la librería porque estaríamos copiando y pegando. Claro, claro, pero me refería a que no necesitas copiar y pegar toda tu librería, pues. O sea, lo puedes hacer Ya. si no quieres estar excluyendo funciones, yo lo haría. Ujú. Ok. Otra cosa, información. No sé, bueno, la clase debería durar 3 horas, pero yo voy a dar las clases siempre de hora y media, ¿ok? De tal manera que ustedes tienen otra hora y media para ustedes, para que implementen, para que vean los problemas, para que intenten solucionarlos y para que salgan mejor. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Si no, estas eran las cositas que les traje para hoy. A partir de la semana que viene ya empezamos un poquito más fuertecito. Ya vamos a ir un poquito, no sé si lo del Royal Shell de aquí lo quito, ¿no? Pero vamos a irnos un poquito con DPS, BFS, detección de grafo bipartito y todas esas cositas, ¿ok? Entonces para la próxima clase lo conveniente sería tener ya una librería de eso, de agregar arco, nodo, un Claro, grafo sencillo. piense que, exacto, tiene, buena pregunta. Tienen que ir pensando un poco en qué van a necesitar la clase que viene. Por ejemplo, aquí ya yo les estoy diciendo, viene DFS, viene BFS, viene detección de grafo bipartito. Entonces, todas esas cositas sería bueno que las vayan teniendo a la mano, ¿no? Yo lo que voy a hacer en las clases que vienen es repasar un poquito los conceptos, ¿ok? No sé si les voy a implementar todo, me gustaría, es que son muchas cosas, porque me gustaría como, por ejemplo, implementar algunos problemas, pero entonces también necesito yo hacer la librería completamente, entonces es un poco cuestión de tiempo. Y lo otro es que no me gusta tanto que ustedes vean cómo yo implemento las cosas para que ustedes también sean creativos en sus implementaciones, ¿no? Si no, ustedes me imagino que se fijarían en el código que yo estoy haciendo y capaz hacen exactamente lo mismo y no es la idea. Eh, ok, buena pregunta, exacto. Ujú. Bueno, si no hay más nada que hablar, para tocar el tema de la lista de ampliar los cupos, Wilmer, para la materia. Acaban de responder hace como 30 minutos, 40 minutos. Pasa que no te quería interrumpir, claro. Entonces, si Ok. puedes revisar el correo, te acaban de hacer una pregunta directamente a ti. Mm. O sea, les acabo de decir, Sí, ya sé. aprueben los cupos y ya, por favor. Yo ahorita les respondo. Entonces, bueno, para que los muchachos que están aquí, bueno, por lo menos ahí está mi correo, pero hay 2 de matemáticas, incluyéndome, el otro no Ujú. sé quién es, pero que solamente falta por el profesor Viloria, y un 15 que ya está aprobado. Entonces, para que Ujú. sepan. Dale, buenísimo, gracias. Entonces, eso era todo lo que les traje hasta hoy. Como les dije, no intenten no dejar las cosas a última hora, ¿ok? Porque se les va a acumular y la idea es que yo vaya aumentando el nivel de los problemas a medida que va pasando el tiempo y nos enfoquemos en otras cosas más que el DFS está mal implementado, el BFS está mal implementado, porque la idea es que de ese tipo de problemas salgamos las primeras 2, 3 semanas y de resto va a ser solucionar problemas y, no sé, divertirnos un poco con el tipo de problemas que veamos y capaz con ciertas cosas en las implementaciones que podamos ver, ok, aquí se puede mejorar, aquí no, y así. ¿Ok? Entonces eso es todo por hoy, muchachos. ¿Alguna otra pregunta? Y gracias por la información, Junior. Y no.
Como les dije, regístrense porfa y lo antes posible y respondan el formulario que les mandé y regístrense también en el Classroom, hagan todo lo que está en el grupo de WhatsApp en la descripción. Ujú. Profesor, por ejemplo, yo quiero inscribir la materia y ya llené el formulario de corrección extemporánea. Entonces, veo que en el Classroom, como no aparezco en la lista, no me puedo unir todavía. Entonces, habrá que esperar a que me aprueben la materia y que usted corrija los que están permitidos para entrar al Classroom, ¿no? No, pero espérate, si te No, estás tratando regístrense. de inscribir con el institucional no deja. Tienes que inscribirte con uno personal. Ujú. Ah, con razón, con razón. Yo estaba tratando de Sí. meter el institucional. Sí. Sí, no, Sí, es de hecho, por un... eso es que claro. en el formulario yo digo que porfa pongan el correo, creo que coloqué con el correo que está Sí, correo con el que se registrado. inscribieron en el Classroom, porque no, Sí. no está institucional, sino es otro. Ujú. Sí, exactamente. Ah, finísimo, finísimo. Entonces, Ujú. gracias. Entonces, los que ven por primera vez clase conmigo, intenten de una vez registrarse en Expo y en Codeforce, familiarizarse un poco con lo que es la herramienta, porque es literalmente un código que corre tu código y te lo corrige. Y así van como que aprendiendo un poquito la dinámica. Y son cosas que vamos a hacer semanalmente, entonces obviamente ya se tiene que ir acostumbrando, ¿no? Y ya, eso es todo lo que tengo hasta hoy. ¿Alguna otra pregunta? Estamos ready. Con respecto al horario, ¿todos están de acuerdo con el horario? Yo sí. ¿Qué horario sería eso? Que no sé. No sé, a mí me gustaría, no sé, media o 20 minutos después, para que me dé tiempo de llegar, porque tipo hoy me lancé un maratón de la universidad aquí en 1 hora y llegué literal a las 2. Entonces, bueno, no sé, X. Como que yo estoy reventado. Yo por eso es que no lo hago más tarde, porque es que termino reventado después del trabajo. Ya. Eh, pero de todas maneras, Están grabadas las clases de todas maneras. sí, sí, están grabadas. Pero lo otro que quería decir es que en marzo, no me acuerdo qué fecha es, cambia el horario. 25 por ahí, creo Entonces, que es. sí, creo que es el 20 y pico de marzo. Entonces, como cambia el horario, creo que es una hora más para mí. Empezaríamos a la Y 1. claro, eso es una cosa que la tenemos que hablar, la podemos hablar en las semanas que vienen. Ujú. A ver si lo cambiamos, si lo dejamos. Otra información, la semana del 14 de febrero, creo que es 13, que cae el lunes, Lunes 13, sí, señor. lunes 13. Esa semana tengo que viajar por trabajo y no voy a poder dar esa clase. Entonces, hablaremos en las semanas que vienen si hacemos una clase o les mando más tareas y ya. Pero creo que quisiera yo recuperar la clase. Estamos hablando de eso la próxima semana. Todavía no me han confirmado el viaje, así que tengo que esperar. Pero para que sepan de una vez que esa semana estoy complicadish. Fino. Eso es todo. Como les dije, el lenguaje de programación que quieran. Capaz si ustedes tienen un lenguaje que yo no conozca, capaz los puedo ayudar, capaz no. Depende del lenguaje, ¿no? Pero bueno, intenten implementar la librería lo más bonito que puedan y que sea bastante genérico. Y si tienen dudas de cómo implementar una buena librería, la mejor práctica es ver cómo están implementadas otras librerías, diría yo. Librerías buenas, no se vayan a cualquier repositorio de cualquier persona. Fin, entonces hasta aquí llegó la clase de hoy. No sé Ok. qué es que mandaste, Carlos. Pues me puse a curiosear y por casualidad el grupo de algoritmos sigue activo y ese creo, si no recuerdo mal, que es el problema que no pudimos hacer porque tenía que ver con bromas de algoritmos 3 y el trimestre pasado no lo pudimos ver porque ajá, tiempo. Entonces no sé si este trimestre de chance. Ah, ya va, es que mandé el link me mandó para otro lado. Ajá, ahora sí me mandó para donde era. Sí, este es justamente el problema que hemos visto. Ujú. Dale, yo creo que cuando avancemos un pelo más en la materia lo vemos un poco. ¿Sí? Finísimo. Ok. Lo voy a guardar por aquí en la lista de problemas que tengo.
Y bueno, entonces nos vemos la semana que viene el lunes. Como les dije, la hora y media que les queda a ustedes extra, intenten utilizarla una vez para implementar o las dos soluciones que ya les mandé o para registrarse en la materia, utilícenlas. Eso es lo que más quiero con esta hora y media que les estoy dando extra a ustedes, ¿no? Y bueno, hasta ahí llego. Hola, profe, muchas gracias. Un abrazo. Dale,